Esto ya es para el segundo. Bueno, ahorita vamos a ver el primer tema ya del siguiente parcial. Ajá, para el siguiente son inmunodeficiencias e hipersensibilidad. Y no sé si alcancemos a ver alguna inmunológica. Bueno, vamos a ver el primer tema ya de la segunda, del segundo parcial, que son generalidades de inmunodeficiencias, ¿sí? Síndrome de aglutininas frías. No, pues no lo vemos. Es un fenómeno autoinmune. A lo mejor en hemato. También ya tienen sus temas de exposición, ¿eh? Para que no me digan que no saben qué van a exponer. Y también ya les subí la carpeta de los artículos del siguiente parcial. Lo único que me falta subirles es las fechas de exposición. Pero esas luego se las doy, es empezando la siguiente semana de los exámenes. Sí, terminando los exámenes, esa semana empieza. Para que vayan preparando los temas. Si es que no los han preparado ya. Pero ya está todo ahí. Ahora, ¿alguna otra duda, pregunta? El examen, acuérdense, es el sábado 27, 9 de la mañana. Ya vimos hasta dónde viene. Todavía no sé exactamente cuántas preguntas van a hacer, luego les digo. Y también el tiempo. Pero generalmente no es más de hora y media, 2 horas, cuando mucho, cuando son muchos casos clínicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, todas son preguntas de opción múltiple. Bueno, si no tienen más dudas, empecemos. Vamos a empezar a ver las generalidades de las inmunodeficiencias primarias. Entonces, un gran problema que tienen las inmunodeficiencias primarias es que muy pocos sospechan que pueda ser una inmunodeficiencia, entonces hay un gran subregistro y subdiagnóstico de las mismas. Actualmente se prefiere usar el término de errores innatos de la inmunidad, así como errores innatos del metabolismo, pues algo similar. Hasta el momento han identificado 354 desórdenes genéticos con 344 defectos genéticos identificados. Obviamente no vamos a ver los 300 y tantos. Bueno, hay una mala percepción de que las inmunodeficiencias primarias son defectos congénitos raros. Bueno, muchos sí son costosos,
muchos sí no tienen tratamiento y muchos también son mortales, pero desafortunadamente, como piensan que todos los síndromes entran en esa casilla, pues tampoco es que investiguen mucho de los mismos. Y además de que el pronóstico se ensombrece precisamente por eso, porque como no se diagnostican de forma temprana, pues tienen una mayor mortalidad. Bueno, es lo que les mencionaba, se cree que hay realmente un gran subdiagnóstico. Se sugiere una prevalencia en Estados Unidos de 1 en 1,200 personas. Tomen en cuenta que están englobando a todas las inmunodeficiencias primarias, ¿eh? O sea, agarran a las 300 y tantas y eso es esta prevalencia estimada. Se presume que afecta a más personas que la misma fibrosis quística, pero les digo, todas en conjunto. Mm, Se estima que hasta el 1% de la población mundial pudiese llegar a cursar con una inmunodeficiencia primaria y aquí podemos ver. Por ejemplo, los pacientes identificados con alguna inmunodeficiencia primaria, si se fijan aquí están comparando los años 2013 y 2018, que es en donde tienen los registros. Por ejemplo, tan solo en Estados Unidos, de pasar de 22,781 casos en el 2013, en el 2018 ya estaban identificando 30,227. O sea, hubo un incremento, al mismo tiempo que también hubo un incremento en los pacientes que tenían en seguimiento. Y esto habla del subregistro que se tiene. Ahora ustedes imagínense, aquí están englobando toda América Latina. Si estamos hablando de que Estados Unidos tiene una incidencia o pacientes identificados anuales de 22,781, ¿ustedes creen que es real esta cifra de 5,361? Entonces, vean nada más el grado de subregistro que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Particularmente en México no hacemos estadística, ¿no? ¿Qué más? Fíjense las de Europa son muy similares en los años. En Europa tiende a identificarse de una forma más temprana en comparación de con el resto del mundo. Ahora, por hombres o mujeres, aquí 2018, hay una ligera prevalencia mayor en hombres. Y por edades, vean, mi población pediátrica también es mucho mayor que en adultos. Pero aún así hay algunas inmunodeficiencias primarias que se llegan a diagnosticar en la edad adulta. Bueno, este era un poco para que vieran el problema. Esta es la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, o la ACIP. Estos son los centros en los diferentes países de América Latina que hay, en donde hay alguno, que consideran que hay un centro de inmunodeficiencias primarias. Yo no sé de dónde sacaron que había 36 en México, pero bueno, esos son los que reportan. El total de pacientes registrados por país, vean, el 20% de todos los pacientes de Latinoamérica corresponden a México. Hay más ahí en Argentina. Y aquí vamos viendo el número de casos. Esto es del 2018. Vean México. 1,000 casos, pues 1,600, 1,500 casos. Entonces hay un subregistro muy, muy importante. Ahora, también hay una cosa que hace, por ejemplo, que en Estados Unidos se incremente mucho el diagnóstico de este tipo de patologías. Y es que en muchos países de muchos estados, perdón, americanos o de Estados Unidos, hacen tamiz neonatal inmunológico. El tamiz neonatal inmunológico va destinado a identificar una forma grave de inmunodeficiencia que se llama inmunodeficiencia combinada severa, que de no diagnosticarse a tiempo tiene, perdón,
una alta tasa de mortalidad y de mortalidad temprana. Estamos hablando de que se mueren antes del año. Hay diferentes métodos para hacer este tamiz neonatal y uno de los que más se usa o que se cree que es mucho más fácil es esta cuantificación de los TRECs. Los TRECs son los fragmentos del gen del TCR que durante la recombinación se pierden. ¿Recuerdan ustedes que se corta y se pega y se pierden segmentos génicos? Esos son los TRECs. Entonces, si se codificó el TCR y se recombinó el TCR, quiere decir que hay linfocitos T. Si no tengo TRECs, perdón, quiere decir que no tengo linfocitos T. Es un tamiz, así como hacen el tamiz metabólico. Ya una vez que se detecta, pues se mandan a hacer los estudios necesarios para poder identificar la enfermedad. Pero les digo, esta va orientada hacia una de las patologías más graves en relación a las inmunodeficiencias primarias. Tan solo para que se den una idea, se llama combinada severa porque afecta la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y si se fijan, este es un mapita ahí de Estados Unidos. ¿En qué año se hizo obligatorio el tamiz neonatal en los diferentes estados de Estados Unidos? Hay algunos otros que no, que todavía para el 2017, que fue cuando hacen este mapa, todavía no estaba, pero son los menos. Y hay algunos, por ejemplo, desde el 2009 están haciendo tamices inmunológicos. Por lo tanto, el diagnóstico pues está mucho mayor, por así decirlo. Bueno, es lo que les mencionaba, con el tamiz inmunológico vamos a detectar la ausencia de los linfocitos T y se pueden identificar estos defectos que están relacionados con la inmunodeficiencia combinada severa. Si se fijan, afecta, por ejemplo, desde el receptor de la interleucina 2, RAG1 y RAG2, ¿se acuerdan que son los mecanismos, las enzimas involucradas en la recombinación? Artemis, también está el CD8. En México, pues como siempre, no sabemos la prevalencia. Este es un estudio que publicaron en el 2013, fíjense, en el Instituto Nacional de Pediatría, que se supone que es un centro de concentración, tenían 56 casos registrados, de 1970 al 2013. Según la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, se estima que 1 de cada 8,000 niños que nace en México tiene alguna inmunodeficiencia. Entonces vean que nuestro subregistro es abismal, ¿no? Y pues ahí está. De 70 hasta un 70% de los pacientes están sin diagnóstico. Incluso me ha tocado diagnosticar a adultos con inmunodeficiencias, ¿no? Que toda su vida han tenido infecciones. La edad del diagnóstico, sobre todo, si ustedes se fijan, el mayor porcentaje del diagnóstico se da en los niños, de los 0 a los 6 años. Pero tenemos, si juntamos a los adultos, desde los 30 a los 65, pues vean, son casi el 50%. Entonces, hay muchos que se diagnostican de forma tardía. Están confundiendo, son inmunodeficiencias, no fenómenos autoinmunes. Son cosas total y absolutamente diferentes. ¿Sí? Aquí falta algo de la inmunidad. Y ya en mayores de 65, pues es raro que nosotros lleguemos a diagnosticar algo. Y si la diagnosticamos, quiere decir que fue muy leve la inmunodeficiencia que le permitió seguir vivo hasta los 65 años. Ahora, este es del 2007.
La Sociedad Internacional de Estudio de Inmunología saca un reporte como cada 3, 4 años, ¿no? De cómo clasifica y de qué padecimientos de errores innatos de la inmunidad tenemos o se han identificado hasta ese momento y los clasifica en unos grupos que son estos. Inmunodeficiencias combinadas con características sindromáticas asociadas, deficiencias predominantemente de anticuerpos, enfermedades por disregulación inmunológica, defectos congénitos en el número y o función de los fagocitos, defectos en la inmunidad innata, síndromes autoinflamatorios, deficiencias del sistema de complemento y fenocopías de inmunodeficiencias primarias. Esos son los subtipos en los que se dividen los 350 y tantos errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias. Vean conforme se ha ido George entra aquí, efectivamente. Entonces, aquí vemos los años, cómo se han ido diagnosticando, pero también los está separando por el tipo de herencia. La gran mayoría de los errores innatos de la inmunidad son de herencia autosómica recesiva, aunque también hay autosómica dominante y recesiva ligada a X. Pero el mayor porcentaje es este, de autosómicas recesivas. Y entonces empezamos. Por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, ahí entra la inmunodeficiencia combinada severa. Hay diferentes, vean, todos estos son inmunodeficiencias combinadas severas que están afectando alguna molécula del sistema inmunitario. Vean, la gran mayoría son autosómicas recesivas. Y aquí les está diciendo cuál es las células de la inmunidad afectadas, cómo están los T, cómo están los B y cómo están las inmunoglobulinas y si hay asociado a algunos otros trastornos inmunitarios. Tan solo uno que sí puedan identificar. ¿Dónde está? Aquí está el CD3 delta. El CD3 delta les está hablando del dímero o del monómero del receptor del CD3, recuerden del complejo de traducción. Bueno, pues aquí está mutado. Eso es autosómico recesivo. Hay un marcado descenso de las células T porque al no estar el complejo de traducción, pues no hay estimulación. Las células B están normales y están disminuidas las inmunoglobulinas. ¿Por qué están disminuidas? Porque a pesar de que hay células B normales, no hay activación dependiente de T. Por eso se afecta tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. En este caso, los natural killers son normales, por ejemplo. ¿Y qué más? Ah, bueno, y los linfocitos gamma delta no hay, ¿no? Ese fue solamente un ejemplo, pero esto es a lo que se refiere con las combinadas, que hay deficiencia tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. Y luego tenemos las que son asociadas a síndromes. Por ejemplo, aquí, a mí hace que en genética vieron ataxia telangiectasia, ¿no? Bueno, ese es un error innato de la inmunidad. Ustedes lo vieron en síndromes de fragilidad cromosómica, ¿no? Bueno, es un error innato de inmunidad porque afecta al sistema inmunológico. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, hay una disminución en los linfocitos T. Los linfocitos B están normal, pero también voy a tener una disminución de ciertas inmunoglobulinas debidos a la mutación de ATM. Y pues aparte de lo que ustedes ya saben, de las telangiectasias y de las alteraciones neurológicas, pues también tiene un déficit inmunitario. Esto es a lo que se refiere con síndromes asociados a inmunodeficiencias, ¿no? Son síndromes que tienen otras cosas, pero también tienen su componente de inmunodeficiencia.
Luego aquí tenemos las que son predominantemente humorales. Por ejemplo, esta, la deficiencia de la cadena mu. Si se fijan, también es autosómico recesivo. Y cómo van a estar las inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas se encuentran disminuidas simple y sencillamente porque no se forma el pre-BCR, porque no se puede sintetizar y la cadena pesada de la inmunoglobulina, y ese es un paso importante para la maduración del linfocito. Las que tienen que ver con la disregulación inmune, por ejemplo, algunos sí, dependiendo de la gran mayoría, a unos les sirve más que a otros. Obviamente a los que más les sirven son las inmunodeficiencias humorales. Bueno, estos que hay una alteración en los mecanismos regulatorios del sistema inmunológico pueden, por ejemplo, ¿dónde está? Una que más o menos. El síndrome de Chiari-Higashi, no sé si lo han oído. Bueno, este es un síndrome donde los niños tienen el cabello así como que color plata y hay un trastorno en el tráfico de los lisosomas. Entonces, toda célula que tenga lisosomas, o sea, todas, está afectada y por lo tanto están afectando a todas las células del sistema inmunológico, porque recuerden que gran parte de su funcionamiento tiene que ver con el contenido de sus gránulos. Y si está afectado el tráfico de los lisosomas, pues está afectada la función. Por lo tanto, lo que más se ve afectado son los granulocitos. Puede ser que la activación de las células T no se ve afectada, incluso no mucho lo de las células B, lo que está más afectada aquí son los granulocitos y por eso, ¿dónde está? Aquí, si se fijan, hay neutropenia, porque no hay un buen tránsito de lisosomas, al igual que también se ve afectada la fagocitosis. Y luego estos son defectos en los fagocitos, número, función o ambos. Hay neutropenias congénitas, o sea, no se producen neutrófilos. Y desafortunadamente suelen tener mal pronóstico. También se mueren de forma temprana por infecciones, sobre todo bacterianas, porque recuerden, es nuestra primer línea de defensa, entonces si no la tenemos, defectos en la inmunidad innata van a tener un comportamiento algo similar a los que acabamos de ver de los granulocitos, aunque también se pueden llegar a afectar algunas otras vías. Si se fijan, la gran mayoría son vean, aquí hay una deficiencia del MID88. Y recuerden que esta es una de las moléculas adaptadoras que se encuentran en los TLR. Entonces, si no está la vía de señalización que produce la activación de los macrófagos y los fagocitos, pues entonces no se van a producir proteínas proinflamatorias y pues no voy a tener inflamación y no voy a tener una respuesta innata adecuada. Desórdenes autoinflamatorios. Aquí está, por ejemplo, como la fiebre del Mediterráneo. No sé si la han oído. Eh, Estas enfermedades, lo que pasa es que hay como una secreción inapropiada de ciertas interleucinas que lleva a una activación y a una maduración de la serie granulocítica importante y entonces se van a liberar muchas citocinas proinflamatorias, por eso se llama autoinflamatorio. Entonces puede ser que sean
genes relacionados con el factor, por ejemplo, los factores de transcripción o con los receptores de la inmunidad innata. Vean, ahí está, por ejemplo, la activación del inflamosoma, que van a llevar a la célula a que esté como que constantemente activada y produciendo citocinas proinflamatorias e inducen pues inflamación. Y luego tenemos las deficiencias de complemento. Ahí sí nos vamos. Cada una de las proteínas y moléculas que vimos puede estar deficiente y va a tener una consecuencia. Se fijan C1Q, C1R, C1S, C4, C2. Estas generalmente se estudian, las que son los déficits de complemento se estudian así como proteínas de la vía clásica, proteínas de la vía común, proteínas de la vía alternativa, porque suelen compartir las características clínicas. ¿Qué más? Bueno, esto es de allá. Y creo que nada más. Ok. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hasta aquí. ¿No? ¿Ya vieron para qué sirve saber lo normal? Si saben cómo funcionan las cosas, pues ya saben, por lo menos se dan una idea de qué repercusiones puede llegar a tener. Vamos a ver unas cuantas, como unas 10, nada más. Bueno, ¿cómo es la distribución? La mayoría de las inmunodeficiencias son humorales, vean, 65%. Y luego vienen las combinadas, y luego vienen la de linfocitos T, y luego, bueno, aquí está fagocitos antes, pero vean, casi todas son humorales, como una gran mayoría. Y eso está en relación porque la inmunodeficiencia más frecuente es la deficiencia selectiva de IgA. Ahora, ¿cuál es el contexto clínico en general de las inmunodeficiencias? Puede ser, más bien, no puede ser. Cada una de las enfermedades va a tener alguna característica particular, pero en general, ¿qué van a cursar? Obviamente con infecciones de repetición. ¿Sí? Es una característica distintiva de estos cuadros. Infecciones. Pero como el sistema inmunológico no solamente participa para eliminar los agentes infecciosos, también la mayoría de los pacientes que cursa con inmunodeficiencia tiene mayor probabilidad de tener cáncer. Porque recuerden que el sistema inmunológico también vigila la aparición de células neoplásicas para poderlas eliminar. Fenómenos alérgicos, esta sí está como más, no todas, solamente algunas pueden cursar con fenómenos de hipersensibilidad y pues los fenómenos de autoinflamatorios en este grupo en particular. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, ¿cómo puedo considerar si uno de sus principales síntomas son infecciones recurrentes? ¿Cómo sé yo cuándo es una infección recurrente? Bueno, eso se ha estimado y hay varios estudios, aquí solamente hay algunos, de cómo es que estiman que es una infección recurrente. Bueno, en base a esos estudios, es que, bueno, ahorita vamos a ver cuánto es cuando lo vamos a considerar anormal, pero siempre que nosotros hagamos la historia clínica en ese paciente, hay que investigar periodos, o sea, hay que ser muy específicos, no hay que decirle, oiga, usted se enferma mucho y que le diga que sí, pues ¿qué es enfermarse mucho? Entonces siempre tenemos que decirle, en los últimos 6 meses o en el último año, ¿cuántas veces se enfermó?
Siempre hay que dar una temporalidad para que ustedes puedan realmente saber si sí está fuera o no de lo normal. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver qué es lo que hay que irle investigando a los niños, bueno, también a los adultos, cuando nosotros estemos sospechando de que se trata de una inmunodeficiencia. Antecedentes perinatales son muy importantes porque estamos hablando de que el grupo donde más diagnósticos se hacen es en los niños. Y además de que esos diagnósticos pueden impactar en la sobrevida. Generalmente los diagnósticos que nosotros hacemos a edades mayores se tratan de inmunodeficiencias como más leves. Hay que preguntar si hubo abortos previos, si fue un embarazo normoevolutivo, si se hizo diagnóstico prenatal de alguna alteración, por ejemplo, como mencionaron en George, ¿no? Ahí hay malformaciones faciales, hay dismorfias, y a lo mejor pues se pudieron haber diagnosticado desde antes. El Apgar al nacimiento, el peso y la talla, o sea, que vaya creciendo conforme deba de crecer. Si hay defectos anatómicos identificados desde el nacimiento, algún fenotipo característico, si se documentó alguna infección neonatal, desde citomegalovirus oportunista, si el paciente cursó con linfopenia, porque los niños no tienen linfopenia, tienen linfocitosis. Entonces, todo niño que tenga linfopenia, algo está mal. Si requirió hospitalización y ventilación mecánica, y también a los cuantos días se desprendió el cordón umbilical. Porque retrasos en el desprendimiento del cordón nos harían sospechar, por ejemplo, que se trate de alguna alteración en la inmunidad innata, específicamente ahí en los fagocitos. Antecedentes personales no patológicos también son importantes por aquello de las infecciones de repetición, las condiciones de la vivienda, si es piso firme, si está pavimentado, si tiene hacinamiento, si tiene convivencia con animales, si es el único niño de la casa o hay más, si también los otros niños se enferman igual que él o no, los hábitos de higiene, si lo bañan, si no lo bañan, dónde come, si hay factores de riesgo cerca, si tiene agua potable, si tiene drenaje, si todavía cocina con leña, si fuman en la casa, todo eso. Sí, entonces es muy importante el entorno porque nosotros a un niño que está viviendo en estas condiciones y se está enfermando cada rato del estómago, pues no podemos considerar que es una infección de repetición anormal. El contexto en el que está lo está favoreciendo para que tenga esas infecciones de repetición. En cambio, si ustedes tienen un niño en un ambiente urbano donde está, por lo menos tiene agua, drenaje y tiene una mamá que lo cuida, pues que se está enfermando cada semana de diarrea, no es normal, ¿me explico? Por eso es importante el entorno donde está viviendo el niño. Antecedentes personales patológicos, esquema de vacunación es muy importante en los niños y aquí más todavía. Si presentó alguna reacción adversa con la vacuna o incluso si presentó BCGitis, que aunque ahorita no hay vacuna, bueno, cuando se ponga la BCG, a ver si no presenta este tipo de reacciones. Si tiene alguna enfermedad, si ha tenido exantemas virales, sarampión, rubiola, todos esos. Si, por ejemplo, tuvo una varicela complicada, eso tampoco es normal, ¿no? Que amerita hospitalización. Si se ha hospitalizado por infecciones, ¿cuántas veces? ¿Cuál ha sido el diagnóstico? Si requirió manejo intravenoso con antibióticos, ¿cuánto tiempo usó los antibióticos? Si se aisló el germen o si le dejó secuelas. La, la reacción adversa hay que preguntarle qué tuvo.
Hay reacciones adversas comunes, pero hay unas que no. O sea, fiebre y dolor es común, pero que convulsione por una vacuna no. ¿Me explico? Esto tampoco es normal. La vesiceitis. ¿Qué más? ¿Quién lo cuida? Si va a la guardería. Si se expone a humo de tabaco. No deben de fumar en su casa. Eso es lo recomendable. Ay, ya ven, ya me fui otra vez. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta ahorita. ¿No? ¿Qué más? Ya que interrogamos eso, exploración física. ¿Tiene fenotipo normal? O sea, no hay ni alguna anormalidad. Peso y talla que son adecuados para la edad. Recuerden ustedes que los niños se miden en base a percentilas, ¿no? Sus grafiquitas. Y ya ven ustedes si están por afuera de las percentilas. Las piezas dentales, si hay retención de piezas dentales o hay alteración en los dientes, o si hay gingivitis, por ejemplo, eso también. Piel y mucosas, el pelo tiene una adecuada coloración, les decía, por ejemplo, en Shediad Higashi, tienen como el cabello color plateado. Si tienen dermatitis, micosis o, por ejemplo, manchas o anomalías vasculares, como esas que son las telangiectasias. Si tiene adecuado tejido linfoide, esto quiere decir si tiene las amígdalas y los ganglios palpables, o hay ausencia de estos, como aquí. O si hay un órgano o sistema afectado, por ejemplo, con visceromegalias, o tenemos que hay varias infecciones en dos sitios diferentes, o está cruzando con artritis, pues también son datos importantes para el diagnóstico. Y aquí vemos a los niños que hicieron un estudio en donde tomaron a 260 niños con historia de infecciones recurrentes. De esos, un 47% estaban sanos, un 31% tenían alergias, un 11% había alguna anormalidad anatómica, pero un 11% tenía una inmunodeficiencia primaria. Entonces, tampoco todas las infecciones recurrentes son inmunodeficiencias primarias. Pero ese es uno de nuestros principales signos y síntomas para poder diagnosticarla. Ahora, ¿quién fue? La asociación de Jeffrey, por aquí está el nombre, se me fue el nombre. Bueno, una asociación que se dedica al estudio de las inmunodeficiencias crea estas 10 señales de peligro y son las que se usan mundialmente para poder reconocer a los niños, que conste, estos son de niños, que puedan tener un riesgo o tengan una mayor probabilidad de presentar una inmunodeficiencia primaria. Este cuestionario, por así decirlo, tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 16%, pero es como un screening. ¿Cuáles son estas 10 señales de alerta? Si tuvo 4 o más infecciones de oídos nuevos en un año, si tuvo 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, si recibió 2 meses o más de tratamiento con antibióticos sin efecto, si ha presentado 2 neumonías o más en el último año, si hay dificultad para aumento de peso y talla, si ha presentado abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, si presenta aftas en la boca o infecciones micóticas en la piel, si fue necesario hospitalizarlo
para recibir antibióticos intravenosos si tuvo 2 infecciones profundas o más, incluidas la septicemia, o si tiene antecedentes familiares de una inmunodeficiencia primaria. Aquí está la fundación, Jeffrey Model. Esta es la que lo publica. Debe de tener, para que ustedes tengan la sospecha, 2 de estos. Aunque hay algunos que pesan más que otros y pudiera ser solo uno. Si ustedes tienen antecedentes familiares, pues hay que descartarlo, ¿no? Estos son como que los signos más relevantes o que tienen más importancia en el momento de hacer el diagnóstico. Que tenga historia familiar, que tenga uso de antibióticos intravenosos en sepsis o que haya una falla de Amedro, que esto es la incapacidad para aumentar de talla y de peso. Sí, 2 o más, pero les digo, hay algunas que por sí solitas habríamos nosotros que descartarlas. ¿Dudas? Les dije, les acabo de, no les puse ahí la grafiquita de a qué edades se diagnosticaban. Entonces, esa es la edad en la que más se diagnostican. Aunque Sí, es lo también que le comentaba. Perdón, doctora. Es lo que era mi duda, es que por ejemplo en los adultos es menos común que vayan a citas con los doctores que los niños. Los niños los llevan así como por más cosas y es más como susceptible, ¿no? A diagnosticarlo y por ello hay más índice en que se diagnostiquen los niños más pequeños que en los adultos. a veces no es por eso. Es porque cuando se diagnostican en los niños, es porque es como más grave. O sea, las manifestaciones clínicas son más graves, entonces los hacen que los lleven al médico. En cambio, las inmunodeficiencias que solemos diagnosticar en los adultos tienden a ser inmunodeficiencias más leves. Que por ejemplo, a lo mejor es un adulto que tiene cuadros de alergia, pero a nadie se le ocurrió pensar que era por una inmunodeficiencia. Generalmente se debe a eso. ¿Alguna otra duda? Este, Generalmente cuando yo los diagnostico son en adultos y es porque llegan también con alguna alteración hematológica, que es muy frecuente. Entonces es cuando yo los termino diagnosticando. Los niños o los diagnostican los pediatras o los inmunoalergólogos con especialidad en inmunodeficiencias, pero son quien suele diagnosticarlos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ahora, si ustedes se fijaron aquí, todos estos signos de alarma son por infecciones. No toman ni en cuenta ni las manifestaciones autoinmunes ni las manifestaciones de malignidad y tampoco las de alergias. Entonces, pues escapan esos pacientes que tienen predominantemente este tipo de manifestaciones sobre las infecciosas. Y aquí está la Fumeni, que esta es la mexicana, pero si se fijan, pues son los mismos que la de Jeffrey Model. 4 más infecciones de oído en un año, 2 o más de sinusitis, 2 o más meses tomando antibióticos, 2 o más neumonías en un año, dificultad para aumentar de peso y crecer, eso se le llama fallo de Medro,
que tenga abscesos cutáneos profundos u orgánicos, aftas en la boca después del año, que haya necesitado recibir antibióticos intravenosos, 2 infecciones profundas o más, incluida septicemia, y los antecedentes familiares. ¿Ok? No se les vayan a olvidar. Eso es en los niños, pero ¿qué pasa con los adultos? Esa otra gran población que les digo donde también se hace diagnóstico. ¿Cómo los podemos llegar a detectar? Que tengan 4 o más infecciones que hayan requerido antibióticos durante el último año. Otitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, lo que ustedes quieran. Que hayan requerido usar antibiótico-terapia de forma prolongada porque no se remite la infección. Que hayan tenido 2 o más infecciones bacterianas severas, septicemia, celulitis, meningitis, osteomielitis. Que hayan tenido 2 o más neumonías en los últimos 3 años, pero que se hayan visto radiológicamente. O sea, no es lo mismo que ustedes, que una persona les diga, tuve una neumonía porque tuve tos y fiebre, a que ustedes vean la radiografía y vean la consolidación. Me refiero a que sea radiológicamente demostrado. Pues no es necesariamente que sean graves, sino que esté demostrada la neumonía, porque la gente suele llamarle neumonía a muchas cosas. Esto, que tengan una infección en localización inusual y por un patógeno inusual. Sí, esto es en adultos. Y antecedente familiar. Si alguna duda, pregunta. Si se fijan, aquí son menos. Y también otra vez nos vamos a las infecciones. Entonces, el diagnóstico de inmunodeficiencia va a ser sugerido cuando tenemos infecciones recurrentes, infecciones inusuales, condiciones inflamatorias crónicas, esto para en el rubro de las autoinflamatorias, y también fenómenos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, le vamos a dejar hasta aquí para no cortar lo que viene, que son las infecciones recurrentes. Vean, este tema se ve más fácil. Bueno, les voy a perdonar el estudio de estos temas porque tienen que estudiar para el examen.